Habla el jefe de gobierno porteño, cumbre de alcaldes en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos. De la red de ciudades llamada C40, que hoy es la organización de alcaldes más importante del mundo. Es una organización que busca la cooperación entre las ciudades para enfrentar el cambio climático. Hoy, por más que se llama C40, hoy hay más de 100 ciudades representadas que más o menos suponen un cuarto de la economía global, 700 millones de personas en esas 100 ciudades. Después del G20, que fue en el fin del 2018, donde recibimos a los principales presidentes del mundo, el próximo 19, 20, 21 de octubre, los ojos del mundo van a volver a estar puestos en Buenos Aires. En Buenos Aires y en la Argentina, porque vamos a estar discutiendo acá el cuidado del planeta que hoy está sufriendo una crisis climática histórica. La cumbre todavía no empezó, faltan 10 días, pero ya hoy tenemos resultados que son récord, porque vamos a contar con 127 ciudades de todo el mundo y 121 alcaldes. Eso es el doble de los que participaron en la cumbre de Copenhague, que fue tan importante en el 2019. El doble. Pero además, nosotros buscamos en la Argentina darle un perfil, un carácter mucho más federal. Por eso invitamos y van a participar 150 intendentes de ciudades argentinas, que con ellos venimos trabajando, venimos construyendo una verdadera red federal, una red que priorice, que intercambie experiencias para el cuidado del cambio climático. Porque para nosotros, el recibir en Buenos Aires este año la cumbre es un símbolo, es un ejemplo más de la importancia que tiene el diálogo con el mundo para desarrollar un país. Es una oportunidad más, una nueva oportunidad que tenemos todos los argentinos de abrirnos, de relacionarnos con otras ciudades, con otros países, de mostrar que queremos un lugar protagónico en las discusiones globales y que además podemos ser protagonistas del escenario internacional. Vamos a tener las ciudades más grandes, más importantes del mundo acá en Buenos Aires. Porque tenemos claro que cuando hay que enfrentar problemas globales, como el del cambio climático, eso no podemos hacerlo solos. Tenemos que compartir experiencias, buscar consensos, que eso se transforme en soluciones que sean estructurales, duraderas. Y es a través de la cooperación que podemos construir mejores soluciones, aprender unos de los otros. Es la única manera de ser exitosos en la lucha contra el cambio climático. En esta cumbre, en la cual ya venimos trabajando en su contenido hace tiempo, fijamos 3 objetivos claros. Uno es lo que llamamos la recuperación verde y justa con creación de empleo. Es decir, lograr el equilibrio entre una economía próspera, pero que además sea baja en carbono y además sea más inclusiva. Hoy la experiencia nos muestra que se puede. El segundo pilar tiene que ver con lo que llamamos ciudades del bienestar. Son ciudades que ponen al ciudadano en el centro de las políticas públicas. Promueven la mejora en la calidad del aire, de los espacios verdes y sobre todo promover estilos de vida más sanos y más activos. Basta ver acá enfrente, en el Parque Patricio, la cantidad de gente haciendo ejercicio de diversas formas, participando y disfrutando del espacio público. De eso se trata. Y el tercer pilar es el acceso al financiamiento. Lo que busca es articular el trabajo de gobiernos, de organizaciones financieras, de lo que son los bancos multilaterales como el Banco Mundial, para que puedan garantizar el acceso al financiamiento destinado a proyectos de cuidado del cambio climático. Que el financiamiento no vaya solamente a los países, sino también a las ciudades. En la ciudad de Buenos Aires venimos trabajando mucho en estos temas. Junto a muchas otras ciudades, como Mendoza, como Rosario, como Santa Fe, creamos lo que llamamos el Plan de Acción Climática 2050, que establece un plan específico con acciones, instrumentos, estrategias para la mitigación del cambio climático, para adaptarnos a esta nueva realidad. Nosotros, hace 5 años, tomamos el compromiso de ser una ciudad carbono neutral, de ser una ciudad resiliente e inclusiva en el 2050. Y eso lo presentamos en el C40 y nos comprometimos adelante de toda esta red de las ciudades más importantes del mundo.
Y día a día vamos cumpliendo con este plan. Profundizamos, seguimos adelante con las obras hidráulicas, con el plan de reciclaje, sumando hectáreas verdes de parques, de plazas, priorizando siempre la movilidad sustentable, ampliando la red de bicisendas, ampliando la extensión del Metrobús. Por eso es que quiero agradecerle a todos los intendentes del país por su enorme compromiso. Si bien la cumbre, la sede es Buenos Aires, nosotros desde el primer día lo planteamos como que es una cumbre de todos los argentinos y que a través de Buenos Aires representamos a todas las ciudades del país. Por eso es importante que la aprovechemos, no perdamos más oportunidades. A mí me duele mucho ver una Argentina cada vez más aislada. La política, la diplomacia de este gobierno no solo volvió para atrás con muchísimos de los avances que había logrado el gobierno de Mauricio, sino que además pone en riesgo, pone en duda la credibilidad internacional de la Argentina. Y volvimos a esta idea que parecía ya abandonada en la Argentina, de que el mundo es una amenaza para nosotros, cuando justamente es al revés. El mundo es una gran oportunidad. Por eso es tan importante que retomemos el diálogo con otros gobiernos, que dejemos estas actitudes aislacionistas, terminemos con eso, porque cerrarnos al mundo lo único que hace es limitarnos, limita nuestro crecimiento, limita nuestro desarrollo. Integrarnos es lo contrario, integrarnos es inversión, es exportaciones, integrarnos es trabajo, trabajo argentino. Y esto no es un tema ideológico, es un dato de la realidad. Dato mata relato. O sea, los países que se integran son los países que más crecen. Todos los países que se abrieron al mundo de manera inteligente mejoraron su productividad, hicieron crecer sus economías, generaron más empleo y mejores salarios. Porque una economía que crece globalmente genera más innovación, genera más trabajo, aumenta el salario real. Ahora, hay que hacerlo inteligentemente, hay que hacer una apertura bien diseñada, que apueste a la integración, a la confianza. Tenemos un enorme talento argentino que ya hoy trasciende las fronteras. Necesitamos que eso llegue a más países. Argentina debiera poder duplicar sus exportaciones en 1 o 2 periodos de gobierno. O sea, tenemos que asumir el desafío de que la prioridad es el desarrollo económico y dejar la confrontación política de lado. No podemos hacer depender nuestras relaciones con algunos países del color político del gobierno de ese país o de decisiones ideológicas. Y en la acción climática, que es el objeto de la cumbre, la Argentina puede ser líder en esto. Tenemos el recurso, tenemos el talento para hacerlo. Tenemos las condiciones para ser un país muy importante por nuestra extensión, por nuestra diversidad, por nuestro acceso a las energías renovables. O sea, asumamos ese liderazgo. Porque el futuro de nuestro país, de nuestro planeta, de las generaciones que vienen, depende del compromiso que tengamos hoy para resolver siempre junto al resto del mundo esta crisis. Nuestro futuro como humanidad solo lo vamos a poder construir trabajando juntos. Y en eso la cumbre del C40 es una gran oportunidad para nuestro país y para la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Sí. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. 2 consultas, una para usted. Es institucional y política al mismo tiempo. Va a haber líderes mundiales en esta cumbre. Usted va a llevar adelante su aspiración presidencial para hablar con cada uno de los líderes acerca de la Argentina que se pretende hacia adelante. Y en ese sentido, Mauricio Macri salió a hablar hace algunas horas y él deslizó la oportunidad de acompañar a quien garantice el cambio. Ese cambio que habla Macri, ¿lo puede representar usted o usted plantea un cambio distinto? Y si me permite, una quizás aún más política para Jorge Macri. Justamente Larreta habló de evitar confrontaciones políticas. Si hablamos de Juntos por el Cambio, Facundo Manes fue justamente hacia ese punto. ¿Esa cohesión de Juntos por el Cambio está realmente en riesgo ante esta situación que se está planteando? Gracias. Varias preguntas. La primera, por supuesto, yo voy a compartir, vengo haciéndolo con los principales alcaldes del mundo, porque tengamos en cuenta que la reunión acá en Buenos Aires es como el corolario de un trabajo de todo el año en el cual ha habido mucha interacción, básicamente con el alcalde de Londres, porque es el presidente de C40, pero con muchos otros. O sea, vamos a presentar conclusiones de un trabajo continuo. Y ahí, obviamente,
Uno presenta las conclusiones respecto de la ciudad, pero enmarcados en una visión de país. Y eso es independiente de cualquier candidatura, porque el cambio climático requiere la acción de las ciudades coordinada con la acción de los gobiernos nacionales. Primera pregunta. Segunda, respecto a los dichos de Mauricio, yo creo que el verdadero cambio es el hacer, es lo que estamos haciendo acá en la ciudad. El verdadero cambio es lograr bajar el delito a la tasa más baja de la historia. Ese es el cambio. El verdadero cambio es defender las escuelas abiertas. El verdadero cambio es luchar contra el cambio climático, como estamos haciendo con todo el plan de reciclado, con el plan de más hectáreas verdes. Ese es el cambio que vale. Y en cuanto al apoyo también, el apoyo importante es el apoyo de la gente. Nosotros trabajamos, en nuestro caso acá en la ciudad, para el bienestar de los millones de argentinos, muchos que viven, otros que nos visitan, otros que estudian, otros que trabajan acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es el apoyo que realmente vale. Jorge. Buen día a todos. Respecto de los dichos de Manes, yo diría que dos cosas. Primero, que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada en la diversidad. Tenemos distintos puntos de vista, esos distintos puntos de vista nos desafían constantemente a ser más sólidos, a representar mejor a distintas ideas. Los equipos técnicos trabajan en conjunto, se trabaja en el Congreso de manera coordinada. La ciudad de Buenos Aires es una demostración de esa consolidación desde hace mucho tiempo de este frente. Pero más allá de eso, yo dejaría una reflexión. Nunca la parte es más importante que el conjunto. Entonces, el cuidado que tenemos que tener todos de cara a la sociedad, a lo que mucha gente con mucha angustia está viviendo, es que las diferencias internas no amplíen o no generen más angustia en la gente. Nosotros somos una alternativa de gobierno en la Argentina y muchas veces esas diferencias es mejor discutirlas, sanearlas internamente, escucharnos, plantear las cosas, que hacerlo de cara a la sociedad y la gente mira y dice, bueno, no hay ninguna duda que el gobierno nacional se pelea como nadie y no resuelve ningún problema, pero no me gusta que quienes son alternativa en el país se peleen también. Así que esa única reflexión, que la parte nunca sea más importante que el todo. Buenos días, Rosario Vigosi de Radio La Red. Buen día, Rosario. Voy a hacer una pregunta fuera de esta agenda que ustedes presentan hoy. Así que la primera es, ¿en qué quedaron con la discusión con los estudiantes secundarios en relación a las pasantías ahora que están levantando la toma? Y la segunda, Larreta, preguntarle cómo se ve usted en una interna el año próximo con Mauricio Macri jugando también como candidato. Buenos días, gracias por la pregunta, Rosario. En la ciudad vamos a seguir dialogando con los estudiantes como lo hicimos durante todos estos años de gestión, con los cientos de espacios que existen para poder encontrarnos, para poder escuchar propuestas. Somos un gobierno que escucha, transforma y mejora con la opinión de los vecinos, de los ciudadanos, de quienes están y forman parte de esta enorme comunidad educativa en la ciudad. Lo que sí también vamos a seguir siendo firmes respecto a los límites que supone la convivencia democrática. Los espacios de diálogo pueden abrirse siempre, pero las escuelas también tienen que estar abiertas. No puede ser una medida tomar una escuela y cerrarla para pedir ser escuchados. Siempre van a ser escuchados, todo puede ser mejorado, pero con las escuelas abiertas siempre. Mira, en Juntos para el Cambio, respecto de las candidaturas, va a elegir la gente. Está establecido, son las PASO las que definen. Y sea quien sean los candidatos que pueda haber, como ya dije, todavía desde el punto de vista personal, para las candidaturas no están definidos, falta todavía, pero sean quien sean los candidatos, va a decidir la gente. Sea Mauricio Macri, sea Facundo Manes, que recién preguntaban, Morales, quien sea, va a definir la gente. Es la mejor manera y es la más democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Pregunta día, si Rodrigo. puede ser, buen día, para Larreta. Usted dijo recién, es necesario dejar la confrontación política. ¿Se puede dejar la confrontación política cuando hay un gobierno nacional que los invita al diálogo pero primero los ataca? Cuando hay un ministro de Trabajo que reconoce que los salarios no le pueden ganar a la inflación, cuando hay un Ejecutivo Nacional que se la pasa en el medio de una investigación judicial precisamente atacando a jueces, y a raíz de esto que le estoy comentando a Larreta, las declaraciones de Carrió de las últimas horas, que afirmó que después del Mundial la Argentina podría chocar. A raíz de esto, ¿usted está en condiciones de frenar en el caso de que corra riesgo la institucionalidad o en este caso la Argentina esté en una cuestión ya más de crisis como se está comentando para fin de año?
Mira, primero te doy el ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires hay discusiones políticas, por supuesto, y eso es parte de la democracia, se dan en la legislatura de la ciudad. Justamente ayer mismo presentamos el presupuesto del año que viene con déficit cero, lo cual es un ejemplo para la Argentina, y hay una sana discusión democrática. Ahora, eso no se traduce en una confrontación, en la agresividad, en las chicanas. Yo creo que Buenos Aires es un buen ejemplo, donde hay obviamente diferencias políticas que se expresan, se discuten en el ámbito que corresponde, y las leyes salen después de todas esas discusiones. Ahora, una cosa es eso, que es saludable, que es democrático, y otra cosa es pasar a la agresión, ¿no? Donde siempre se pone por delante la agresión antes de ir a ver el contenido y ver qué es lo que es bueno para toda la Argentina. Pero yo siempre voy a trabajar para que la discusión política sea en el marco de una democracia constructiva y no llevarlo al plano de la agresión. Y siempre me van a ver de ese lado. Yo creo en el diálogo. El diálogo no significa que te tengas que poner de acuerdo después en todo, pero que haya un ámbito de respeto al otro. Es mucho más difícil. Hay que tener mucho más coraje para sentarse a dialogar y consensuar con el que piensa diferente, que es mucho más fácil ponerte del otro lado de la grieta, cuestionar, agredir, criticar y en algunos casos hasta insultar al otro. El coraje hay que tenerlo para sentarse. Y es lo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires. Y toda la enorme transformación que hoy es innegable en la ciudad, y de alguna manera el C40 que se haga acá en la Argentina, en Buenos Aires, perdón, es un reconocimiento al trabajo de años que venimos haciendo en pos de luchar contra el cambio climático, del cuidado del ambiente. Es un reconocimiento y competimos contra ciudades de primer nivel en el mundo para ser los organizadores. Todo el mundo reconoce lo que estamos haciendo. Y lo que hacemos en Buenos Aires es producto de esa sana discusión democrática. Es producto de que tenemos una coalición de gobierno muy amplia, muy diversa, que es la que permite llevar adelante esta gran transformación. Esa misma actitud de diálogo democrático, de búsqueda de consenso, de discusiones y disensos sanos y respetuosos, es lo que yo creo que la Argentina necesita. ¿Se involucraría para evitar que la Argentina choque, como dijo Carrió? Siempre, por supuesto. Todo lo que podamos hacer para que a la Argentina le vaya mejor, siempre voy a estar trabajando de ese lado, por supuesto. Me gustaría agregar una sola cosa más al tema de la inflación. El gobierno ha logrado dar vuelta la carga de la prueba. El gobierno plantea que los salarios no tienen que perder contra la inflación. En realidad, lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de destrozar los salarios con la inflación que ellos mismos generan. No son relatores de la realidad. La responsabilidad de la inflación es una responsabilidad central de este gobierno. Todos los conflictos sociales, laborales, de bloqueos que tenemos tienen que ver con las consecuencias de la inflación. Eso es lo que necesitamos, que el gobierno nacional deje de alimentar una inflación que destruye el nivel de ingreso. Buen día, muchas gracias. Bueno, allí escuchaban entonces las palabras del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en principio presentando esto que va a ser la cumbre de alcaldes del C40 que se va a realizar aquí en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, entre el 19 y el 21 de octubre. Dijo que ya tenemos números récords, a pesar de que todavía no comenzó, va a venir el doble de gente de la que fue a la edición de Copenhague, que fue una de las más importantes en el año 2019, 127 ciudades del mundo, 121 alcaldes y además 150 intendentes argentino. Esto, claro, porque desde el gobierno porteño aseguran que lo que quieren es darle un toque más federal. Por supuesto, siempre las definiciones políticas que deja tanto Horacio Rodríguez Larreta como sus funcionarios, los que trabajan con él, dijo que le duele ver al país aislado, que volvimos atrás en esa materia y que este gobierno tiene la mirada de que el mundo es un enemigo, ¿no? Y pidió dejar esas actitudes aislacionistas detrás. Cerrarnos al mundo es limitarnos, dijo, ¿no? Porque tenemos todo para salir adelante. Jorge Macri habló también sobre la unidad de Juntos por el Cambio, dijo que esa unidad está garantizada, pero que los debates es bueno hacerlos puertas adentro. En un ratito seguramente vamos a hablar con Jorge Macri y le vamos a preguntar por esto, pero también, por supuesto, estuvo en tela de juicio el tema de las escuelas cerradas. Hace un ratito estábamos en el Lengüitas, que volvió a abrir, pero todavía queda una escuela tomada. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, confirmó que hoy va a continuar el diálogo con los alumnos, pero dejó claro, vamos a ser firmes
condiciones, con que las escuelas estén abiertas. Siempre van a ser escuchados los chicos, pero necesitamos que las escuelas estén abiertas. Son algunas de las definiciones que han quedado aquí a partir de esta jornada, en la que, bueno, el evento principal tiene que ver con la presentación de esta cumbre de alcaldes que se va a realizar aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Excelente resumen e informe, Agustina. Gracias. Volvemos con vos en instantes, seguramente con Jorge Macri. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, después de esta exposición y declaraciones políticas que vamos a estar comentando a continuación, Diego Ángel nos va a contar ahora